En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Por eso te damos la bienvenida a la Confra Ciudad Salitre. De gran alegría se llena nuestro corazón cuando llega el día domingo. Y es porque el domingo es nuestro anhelado servicio dominical. Todos disponemos de nuestro tiempo para, en este momento, honrar al Señor, alabarlo, escuchar su palabra y ser exhortados por Él para conocerle más. Pero hay algo espiritualmente muy importante, y es que cuando estamos todos unidos, mantenemos viva la iglesia del Señor Jesucristo y nosotros permitimos que esté activa nuestra familia de la confraternidad. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos. Si es la primera vez que te conectas, sé bienvenido y juntos pasemos un tiempo muy agradable para aprender y conocer más de Dios. En la iglesia somos una familia, somos confra y tenemos grupos de crecimiento para todas las edades. Al siguiente número puedes mandar tus datos personales para así podernos comunicar contigo y conocernos mejor. Sí, entre semanas se reúnen los grupos de crecimiento y es un espacio muy bonito para poderse cuidar unos a otros en una forma más cercana y entender de la palabra y estudiar la palabra. Quienes no hemos tenido la oportunidad de hacerlo o quienes por primera vez llegan pueden comunicarse al siguiente teléfono y ahí un líder les dará las instrucciones para poder vincularse a un grupo de crecimiento. Ahora sí, demos inicio a nuestro servicio. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente. Es un tiempo hermoso para crecer en la palabra de Dios. Bienvenido a la Confra Salitre. Soñados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia,
¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. ¿Qué tal en todas las mañanas un delicioso café? Sí, un café delicioso, con ese olor de campo, de nuestra esencia, pero imagínatelo de una manera diferente. Sí, de una manera diferente, en Tiempo de Café con Jesús. Todos los días encontrarás un devocional exclusivo para ti. Encuéntralo en nuestro canal de YouTube. Y para la próxima semana, ten en cuenta, el miércoles 9 de septiembre tendremos estudio bíblico para universitarios a las 7 de la noche. El jueves 10 de septiembre tendremos parejas, sí, para todas las parejas de la iglesia. El viernes 11 de septiembre tendremos mujeres a las 9:30 de la mañana. Barefoot, el garaje a las 7 de la noche. Y profesionales a las 7 de la noche. El sábado 12 de septiembre tendremos hombres a las 9:45 de la mañana y universitarios a las 7:30 de la noche. Ten en cuenta que todos los grupos de crecimiento se están reuniendo por Zoom. Comunícate con tu líder o conéctate a un grupo de crecimiento. We that JC squad with the yeah. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ahora, hacer tus donaciones y ayudar a comprar la libra de amor es muy fácil. En Confra Online puedes realizarlas a través de los siguientes números de cuenta. Incluyes el NID y el nombre de nuestra iglesia. Y por último, mandas el soporte de ofrenda al siguiente correo. Es muy fácil.
puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él, declarado justo soy en él. Amigos, buenos días. Qué rico saludarlos nuevamente y estar reunidos para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante, un tema que con seguridad a todos nos toca. Antes de empezar, yo quiero invitarlo a usted, si no tiene la Biblia en la mano, tiene unos segundos para ir y traerla. Y si ustedes la tienen en sus dispositivos, pues invito a que la abramos. Quiero aprovechar este momento para saludar a tantas personas que se han unido a través de estos medios virtuales y han empezado a ser parte de nuestra familia de la Confra Salitre. Bienvenidos nuevamente. Y con seguridad también podemos seguir invitando personas, amigos, familiares, que se unan a través de nuestro servicio dominical, de nuestros
cafés en la mañana en donde estudiamos la palabra. Bueno amigos, sin más preámbulos, quiero que empecemos y los invito a que me acompañen con una pequeña oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Vamos, cierre sus ojos e inclinemos nuestro rostro al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día, Señor, aún en medio de tantas dificultades con esta situación, pero no queremos pensar en ello, Señor. Queremos pensar en ti, reflexionar en tu palabra. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, tu palabra viva, hablando de manera personal a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, estudiarla y escuchar de viva voz, Señor, tu voz, tu palabra, Señor. Gracias te damos y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, ya tenemos la Biblia en nuestras manos y quiero hacer una pregunta de entrada. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? De pronto algunos dirán, no, yo hace como un año no peco. Algunos dirán, no, hace como un mes tal vez. Otros estarán diciendo, no, yo creo que esta semana no pequé. Bueno, quiero que reflexionemos cuándo fue la última vez que pecamos. Porque es importante que reflexionemos qué es lo que a cada uno de nosotros nos está cargando. Hoy vamos a hablar de esas luchas que tenemos, de esas luchas internas que tenemos y contra quién o contra qué estamos nosotros luchando. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Cuál o cuáles son esos pecados con los cuales usted lucha a diario y siente que no puede vencer, que usted lleva peleando mucho tiempo y nada, y sigue, y sigue, y sigue? Mire, todos pecamos, todos, absolutamente todos. Muchas personas creen que porque no matan a alguien o porque no roban, o hay personas que dicen, no, es que yo no le hago mal a nadie. No, de eso no se trata. Todos tenemos luchas. Y cuando hablo de pecado, no es por escandalizarnos de hablar de ese tipo de pecados. Generalmente a los hombres dicen, no, es que mi lucha es contra el tema de las mujeres, contra la pornografía, contra el adulterio, contra la fornicación. Algunas otras personas dirán, no, es que mi lucha es la mentira, mi lucha es el orgullo, la ambición. No estamos también luchando contra algo adentro que es el odio, el egoísmo, los celos, las envidias. Pues bien, de eso es que quiero que hablemos esta mañana. No quiero que hablemos y no piense que vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar de cómo vencer el pecado. Si quieres saber cómo vencer el pecado, lo invito para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlos a que abramos hoy en la carta de Gálatas, capítulo 5, y vamos a estudiar desde el versículo 16 hasta el versículo 26. ¿Qué nos dice acerca de cómo vencer el pecado de esta carta? ¿Qué nos dice Pablo acerca de ello? Gálatas, capítulo 5, vamos a estudiar versículo 16 al 26. Entonces, los invito a que leamos palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué tiene el Señor para decirme de cómo vencer el pecado? Pablo dice, así que les digo, empieza en el versículo 16 diciendo esto, así que les digo, esto inmediatamente nos debe trasladar para saber de qué viene hablando Pablo. Pues Pablo viene hablándole a los creyentes que vivían en Galacia, y les dice, mire, dejen de luchar por creer que pueden a través de la ley ser libres.
La ley los esclaviza. Pero Cristo ha venido a esta tierra a liberarnos del pecado. Dios sabe perfectamente que nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Y por qué? Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y los que han creído en Jesucristo tienen dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu Santo. Y Pablo viene a decirles a ellos, mire, Cristo ha venido a liberarnos. En Cristo hay libertad. En Cristo podemos estar tranquilos, vivir en paz. Si nos dejamos guiar por Jesucristo, vamos a vivir libres del pecado. Pero si ustedes, les dice Pablo, ustedes se esclavizan a la ley, pues van a vivir mucho tiempo tal vez de amargura, porque es que el que pretende zafarse del pecado, librarse del pecado cumpliendo la ley, va a vivir esclavizado de la ley. No, les dice Jesucristo viene a liberarnos del pecado. Hay libertad en Cristo. Y entonces viene Pablo diciendo en el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿Cómo ganarle la guerra al pecado? Lo primero que nos dice Pablo es andando por el Espíritu. Andando por el Espíritu. ¿Qué significa andar? Esta es una palabra que utilizaban los griegos, andar, para hacer referencia de que era en todo momento aquellas personas que caminaban de aquí para allá y de allá para acá. Andar en todo momento. Por eso Pablo les dice, vivan por el Espíritu. Vivan, anden, otras versiones dice. Anden en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que nos dice Pablo. Entonces la primera clave para ganarle la guerra al pecado es andando en el Espíritu. Y Pablo cuando empieza diciendo aquí en el versículo 16, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, está aquí sacando a la luz que nosotros tenemos deseos pecaminosos, deseos de la carne, deseos que son completamente diferentes de unas personas a las otras. Tal vez esa lucha que usted tiene es diferente a la mía. Tal vez esa lucha que usted tiene es diferente de la persona que tiene usted a su lado. Con seguridad, muchos lucharán contra la mentira. Muchos lucharán contra su mal genio. Muchos lucharán contra su carácter. Muchos lucharán contra la envidia, contra el egoísmo. Eso los carcome, eso nos carcome. Mire, este tema es para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra lucha diaria. El pecado es parte de la condición humana. Es parte. O sea que todos nosotros tenemos en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Somos de naturaleza pecaminosa. ¿Y saben qué? Nuestras obras reflejan esa naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo sigue diciendo, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, hay una lucha interna. Y les digo una cosa, hay una buena noticia. Si usted siente que hay una lucha interna con el pecado, vamos por buen camino. Si usted no siente que hay una lucha interna, hay dos posibilidades. O que usted ya no está en esta tierra, o que realmente no ha empezado a caminar con el Señor Jesucristo.
¿Por qué hay una lucha interna? Como decía, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, Jesucristo entra en la vida del creyente y empieza a habitar en esta persona el Espíritu de Dios. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos: yo me iré, pero les dejaré al Espíritu de Dios. No estamos huérfanos. Hace 8 días Alberto nos compartía, no estamos huérfanos. El creyente no está huérfano. Tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Pero para que el Espíritu Santo empiece a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, debemos empezar a tener una relación personal con el Señor. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Todos tenemos deseos pecaminosos. Todos tenemos naturaleza pecaminosa. Pero solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios, es decir, aquellas personas que han decidido seguir a Cristo, aquellas personas que han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos, que vino a esta tierra para recoger todos los pecados de nosotros, que vino a esta tierra a morir en una cruz y crucificar todos nuestros pecados allí y dejarlos allí, porque los dejamos en Él. Solamente aquellas personas tienen el Espíritu de Dios. Y solamente esas personas pueden luchar, tener esa lucha interna, esa lucha diaria entre la naturaleza pecaminosa, entre nuestra naturaleza pecaminosa y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo entonces dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Continuemos con el versículo 19. Aquí empieza a hablar Pablo acerca de las obras, de esas obras que hay dentro de esa naturaleza, o mejor, de las obras que produce la naturaleza pecaminosa. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Algunos dirán, no, eso no me toca a mí. Mire, hay pecados que solamente lo sabe usted y Dios. Hay pecados que solamente conoce solamente Dios y yo. Ustedes tal vez me ven, o nosotros vemos caras, pero los corazones que hay en el corazón de esas personas no lo sabemos. Y sigue diciendo Pablo con una lista, dice idolatría y brujería. Yo no tengo ídolos. ¿Seguro? A veces nosotros creamos nuestros propios ídolos. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero a veces los idolatramos. Hay personas que nos gusta mucho el fútbol y nos dejamos llevar de la pasión del fútbol. ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo cosas por encima de Dios. Ojo, ojo, porque son parte de nuestra naturaleza, pero un creyente, un seguidor de Cristo, debe tener cuidado. No puede estar por encima de la naturaleza pecaminosa, por encima del Espíritu. Y sigue diciendo, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Vivimos momentos, aparte de esta pandemia, tensos. Yo no quiero meterme en ningún tema que pueda crear polémica, pero muchas veces nosotros preferimos participar en opiniones, en rivalidades, en contiendas, cuando nosotros estamos llamados es a orar. Cuando nosotros estamos llamados a ser seres de paz, a
¿A quién estamos siguiendo? Al príncipe de paz. Estamos llamados a ser seres de luz. Jesús es la luz. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Entonces nos damos cuenta que tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Anden por el Espíritu. ¿Cómo vencer ese pecado? Lo primero es andando por el Espíritu. Dentro de nosotros hay esa lucha entre la carne y el Espíritu. Dentro de la vida del creyente está esa lucha, esa oposición. Me hace acordar mucho, hay algunas películas o programas de televisión que muestran a una persona y aquí muestran a un angelito y aquí el diablo. Yo no creo que eso esté aquí y aquí. Yo creo que está aquí. Esa lucha. Y la buena noticia es que si hay lucha, vamos por buen camino. Entonces, ¿cómo saber que estamos luchando? ¿O cómo llegar a ese momento, a ese estado de lucha? Pues bien, si el creyente, si el seguidor de Cristo quiere vencer el pecado, tiene que pasar por la lucha. ¿Y cómo logro luchar? Teniendo comunión, teniendo relación personal con el Señor. ¿Qué es andar por el Espíritu? Me dirán ustedes. Pues andar por el Espíritu es que haya menos posibilidades de que la carne gane las luchas, que la carne gane la guerra. Está el pecado, pero está el Espíritu. Y si hay lucha y hay oposición, qué bueno. Pero lo importante aquí es que el Espíritu esté encima de nuestra naturaleza pecaminosa. A mayor intimidad con el Señor, más fuerte es la lucha y hay mayor conciencia, hay más conciencia de pecado. Por eso les preguntaba a ustedes cuando empezamos, ¿cuándo fue la última vez que usted pecó? Aquellos que pensaron y pueden estar diciendo, no, yo hace rato no peco. ¿Ya pecó? ¿Ya pecó? Tal vez hay personas que no necesitan sacar un revólver para matar a una persona. Hay personas que matamos con la mirada. Acuérdese lo que dice Jesús. Si tienes odio en tu corazón, si miras mal a una persona, si deseas la muerte, ya has asesinado. No se necesita ir a acostarse con otra persona. Con la sola mirada y desearla en su corazón, ya has cometido adulterio. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de qué somos hechos. Y cuando nos damos cuenta de qué somos hechos, realmente nos damos cuenta quiénes somos y nos damos cuenta cómo estamos dañados por dentro, cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos damos cuenta de cómo es nuestra naturaleza pecaminosa y nos damos cuenta es cuando estamos cerca del Señor, porque entre más cerca del Señor nos damos cuenta cuán más inmundos somos. Hay más conciencia de pecado. Señor, no merezco estar a tu lado, no merezco estar en tu presencia. Señor, mira este pecado que cargo. Pues el Señor dice, traigan a mí esas cargas y yo les daré descanso. Jesús eso es lo que busca, que no luchemos solos, que esa lucha diaria no la vamos a ganar solos. El que pretenda ganarla solo, le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Tu venida es en vano, no me interesa. Eso es pecado. Jesús quiere que nosotros luchemos a diario, pero con Él. Con Él. Entonces, ¿cómo ganar esa lucha? Andando en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Abandonar las obras del mundo. Pero no abandonarlas por mi propio esfuerzo, sino es con la ayuda del Espíritu. Iniciar un proceso de transformación guiados por el Espíritu. Por eso dice en el versículo
22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Mire, de la carne habla que son obras, pero el Espíritu dice que es el fruto. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso. ¿Y qué es el fruto? El fruto se evidencia con la presencia del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces la lucha la ganamos es andando en el Espíritu. Hay personas que tenemos pecados visibles, pero que en nuestro corazón también. Dios trabaja cuando lo dejamos trabajar. Un creyente puede estar diciendo, Señor, pero es que tú no me has ayudado a vencer el pecado. ¿Lo estamos dejando trabajar? ¿Estamos alimentando esa relación con el Espíritu para que se encargue de nuestras luchas diarias? Tal vez no. Pues es el momento de decir, manos a la obra. Y Espíritu de Dios, ayúdame. ¿Y qué tengo que hacer? Empezar a tener esa relación a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos. Congregar no es ir a un sitio. Congregarnos es rodearnos de personas y en medio de la virtualidad llamarnos, preguntarle al otro o confesarnos, tener una persona con la cual pueda yo llamar y decirle, mira, tengo esta lucha, ayúdame a orar. Cuando nosotros confesamos nuestras luchas, le quitamos fuerza al pecado. Estamos empezando a derrotar al enemigo. Y esa es la invitación, andar por el Espíritu, guiados por el Espíritu. No es luchar solos. Jesús vino y Él quiere que nosotros luchemos. Entonces, mis amigos, quiero recordar unas palabras que decía Pablo en Romanos. Y decía, sabemos, eso es Romanos capítulo 7, versículo 14 al 19, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo está diciendo que en él habita un pecado. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos creemos santos? Todos tenemos naturaleza pecaminosa. Y lo primero que debemos hacer para vencer el pecado es andando por el Espíritu, entregando nuestra vida al Espíritu, entregando esos pecados que llevamos dentro y que tanto nos atormentan. Solos no podemos. Jesús dijo, les dejo al Consolador, al Espíritu de Dios. Y solamente los creyentes, quienes han decidido seguir a Cristo y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, tenemos al Espíritu. Pero lo tenemos. ¿Qué debemos hacer? Alimentarlo. Pasar tiempo con el Señor, estudiar la palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces no luchemos solos. Si somos guiados por el Espíritu, somos libres. Y ya no estamos en la ley. Ya no es una lucha por cumplir la ley. Jesús nos hace libres. Esa es la buena noticia. Entonces todos a luchar. Vamos a vencer ese pecado. ¿Y cómo? Andando por el Espíritu. Alimentando al Espíritu de Dios. Teniendo una relación personal con Él. En comunión. Recordemos que a mayor intimidad con el Señor, más fuerte la lucha. No importa. Vamos a luchar. Y vamos a ganar esa batalla. Vamos a ganar esa guerra. Porque somos hijos de Dios. Y vamos a dar testimonio. Que no se nos noten las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Que se nos note el fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, andemos en el Espíritu. Y cuando nos acercamos, vamos a reconocer cuáles son esas luchas internas escondidas que tal vez ni nos damos cuenta que la tenemos. Amigos,
Vamos a luchar. Lo segundo, de cómo vencer el pecado, de cómo ganarle la guerra al pecado, es entregando nuestro pecado en la cruz. Leamos el versículo 24. Dice, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Muy gráfico y práctico. Pablo nos está ya dando aquí la fórmula. Primero, anden por el Espíritu. Y ahora dice, crucifiquen esos pecados en la cruz. ¿Qué significa crucificar nuestros pecados en la cruz? Es llevar mi odio, llevar mi envidia, llevar mis celos, llevar el juzgar a otros, llevar mi ambición, llevar todo eso que me está carcomiendo, llevar todo eso que me está matando por dentro a la cruz. Jesucristo vino a morir en una cruz para llevarnos todos nuestros pecados, para llevar todo el pecado de la humanidad. Entonces, si yo no llevo mi pecado a la cruz, le estoy diciendo al Señor, no, ¿para qué viniste? Él vino a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Crucificar nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo se hace eso? Señor, tengo esta carga, tengo este pecado. Llevárselo a la cruz, confesarlo con nuestra boca. Decirle en esos momentos de intimidad, Señor, tengo este pecado, ayúdame. Tener un amigo de oración, un amigo en que yo le pueda decir, mire, tengo esta carga, ayúdame. Llevarlo a la cruz significa eso. Entender que en esa cruz están mis pecados y entender que Jesús me perdona. Entender que Jesús me libera. Entender que tengo posibilidades de vivir libres de pecado. Cuando entiendo que yo debo crucificar mis pecados en esa cruz. En esa cruz. La cruz es lo más hermoso que nos puede pasar. ¿Saben por qué? Porque es el camino a la libertad. Es el camino a la vida eterna. No dejemos la venida de Jesucristo a esta tierra en vano. La segunda fórmula para vencer el pecado es entregando nuestro pecado en la cruz. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Tenemos pasiones y deseos que nacen de nuestro corazón y que dañan nuestra vida. ¿Qué hacer? Crucifiquémoslos. Entreguémoselos al Señor. No necesitamos hacer nada por nuestras fuerzas. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Pensar que nosotros podemos con nuestras fuerzas es no reconocer la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregar nuestro pecado en la cruz. ¿Cómo vencer el pecado? Andando por el Espíritu. Y segundo, entregando nuestro pecado en la cruz. ¡Oh! Ser libres en Cristo. ¿Podemos vencer el pecado? Sí. Cuando le permitimos al Señor obrar en nuestra vida. ¡Qué buena noticia! Los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ir a la cruz me sana. El poder real de la cruz. La cruz tiene poder y nos sana, nos libera. Esa es la clave para el cristiano. Ya no tengo que cargar con mi pecado. Señor Jesucristo, mi yugo es pesado. Él dice que el yugo de Él es liviano. Caminemos juntos con el Señor y vamos a darnos cuenta qué tan liviana es nuestra vida. Es entregar nuestra debilidad, nuestra carne, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro odio, nuestros rencores, nuestra ira, nuestras adicciones. Tenemos adicciones. Adicciones no es solamente el drogadicto
o el alcohólico. Hoy hay personas adictas a la tecnología, personas adictas a la pornografía, mujeres, niños. Estoy hablando a todos, porque aquí el Señor nos está hablando a todos. Tal vez algunos creerán, no, es que mi niño tiene 11, 12 años. No, no, muchachos, niñas. Incluso hay personas que dirán, no, yo ya soy adulto, ya soy una persona muy recorrida. Usted amigo, usted amiga. Todos tenemos luchas. Y debemos llevarlas a la cruz. Esto es buenas noticias. No crean que porque hablamos de pecado son malas noticias. ¡No! Jesús nos quiere liberar. Jesús quiere que nosotros andemos en libertad. Y Pablo nos está enseñando aquí, o Dios a través de Pablo nos está enseñando de cómo vencer el pecado. Recordemos, andando por el Espíritu y entregando nuestro pecado en la cruz. Jesús te ama. Jesús me ama. Jesús nos ama. Y vino a morir en esa cruz, cargando su pecado, soportando todo el pecado de la humanidad y soportando ese momento tan duro para él y tan difícil para él, que fue la separación de su padre de él. No lo dejemos colgado en la cruz. Él resucitó para que usted y yo, al llevar nuestro pecado en la cruz, resucitemos y tengamos vida eterna. Ese es el triunfo. Entonces, todos son buenas noticias. Todos son buenas noticias. Qué hermosa es la palabra. Qué hermosa es la palabra cuando nos habla así. Vamos a vencer el pecado. Vamos a vencer el pecado. Y el texto termina diciendo, versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es la clave? Ya para terminar, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué es vivir guiados por el Espíritu? Es que mi luz, quien me guía, quien maneja mi vida, quien tiene el control de mi vida, es el Espíritu y no yo. Vivamos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu y no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. El secreto de no cumplir con los deseos de la carne es andar con el Espíritu, y eso impide el cumplir el deseo de la carne. Si vivimos guiados por el Espíritu, vamos a vencer el pecado. Jesús lo hizo todo. Nosotros no necesitamos hacer nada más allá de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, más allá de entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Jesús ya lo hizo todo. No luche solo. Luchar solo, ¿sabe qué lo va a llevar? A que termine cansado. Y tal vez hasta la misma muerte. El poder de la cruz es real. La cruz es hermosa. La cruz es el símbolo de que Jesús nos da vida eterna. Esa cruz vacía es el símbolo de que Jesús venció a la muerte. Y si llevamos nuestros pecados a la cruz, vamos a tener vida eterna, porque nosotros también vamos a vencer la muerte. Y vamos a disfrutarlo todos en la presencia del Señor. Todos seguiremos teniendo naturaleza pecaminosa hasta el día en que el Señor nos llame. Pero si le entregamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, vamos a ganar esa batalla. Entonces, mis amigos, ¿cómo vencer el pecado? Recordemos: 1, andando por el Espíritu. 2, entregando nuestro pecado en la cruz. Y cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta que tenemos la fórmula perfecta para vencer el pecado. Entre más cerca esté yo, entre más cerca esté usted del Espíritu Santo, entre más comunión tenga con el Señor, primero,
va a conocer la dimensión de su naturaleza pecaminosa, pero también va a poder entregarle toda esa carga, toda esa naturaleza al Espíritu de Dios. El reto personal: andar a diario en el Espíritu, luchar a diario, un día a la vez, una hora a la vez, un minuto a la vez, un segundo a la vez, y así podremos ganarle la lucha al pecado. Mi lucha diaria necesita del Espíritu Santo. Tu lucha diaria necesita la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu en tu vida. Esa es tu lucha diaria. Esa es mi lucha diaria. Esa es nuestra lucha diaria. Nuestra serie se llama Hábitos que no te dejan enfermar. Hábitos. ¿Saben cuál es el hábito? Anden por el Espíritu y entreguemos nuestro pecado en la cruz para vencer el pecado. Amigos, qué rico poder seguir compartiendo. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y yo quiero invitarlo a usted que tiene ese interrogante en la vida y que está definiendo entregarle su vida al Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Le invito a que ore conmigo y todos vamos a orar por aquellas personas que realmente necesitan, o mejor, realmente no, que necesitan la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y quiero poner en tus manos estas personas que están allá detrás, Señor, o al frente de su computador o frente a su celular, o el día que abrieron esta exposición de tu palabra, Señor, y que quieren entregar su vida a ti, Señor. Yo oro por ellos, Señor, así como un día muchos decidimos por ti, Jesús. Hoy queremos entregarte la vida de estas personas y que ellos puedan decir: Señor, te necesito, no quiero seguir viviendo con este pecado. Hoy me he dado cuenta de la naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza con la que yo nací, pero me doy cuenta que puedo tener tu presencia, Espíritu de Dios, en mi vida. Quiero pedirte a ti, Jesús, y reconocerte que tú moriste en la cruz por mí, pero has vencido la muerte para que yo tenga vida eterna. Y hoy quiero pedirte que me des tu Espíritu Santo para que me ayude a luchar y vencer el pecado. Ayúdame a andar por el Espíritu y ayúdame a entregarte mis pecados en la cruz. Señor, quiero caminar contigo y ayúdame. Gracias, Señor, por este tiempo, y pongo en tus manos a todas estas personas que han decidido por ti, Jesús. Gracias, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Mis amigos, es un gusto saludarlos. Como le hemos dicho, pronto nos vamos a volver a dar ese abrazo. Pronto. Tengamos comunión con el Señor. Venzamos, tenemos que vencer el pecado, andando por el Espíritu y entregando nuestros pecados en la cruz. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Qué tremendo versículo! ¿Por qué no empezamos a vivirlo en este mismo momento? ¿Y cómo? De una manera muy sencilla, participando de la Santa Cena, que es el símbolo del sacrificio de Jesús en la cruz, que pagó nuestros pecados y que nos permite cumplir este pasaje, ir a la cruz y entregar todo aquello que rompió esa comunión con el Señor, esos deseos, esas pasiones, esas faltas. Quiero animarte a orar en este instante y que podamos hacer justamente eso, entregarnos completamente a Jesús. Oremos. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Señor, anhelamos eso, que nos limpies de toda maldad, y hoy hemos aprendido que la limpieza consiste en ir a la cruz y entregar allí lo que con tu sangre, con lo que con tu cuerpo fue pagado, cada uno de nuestros pecados, Señor. Padre Santo, aquí estamos, tú nos conoces, nos entregamos completamente a ti, nos entregamos, Señor. Perdona, restaura, danos la oportunidad de volver a empezar, y queremos volver a empezar este mes participando, Señor, de tu Santa Cena. Haznos de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, la última noche que estaba con sus discípulos, quiso que recuerden algo, que Él se iba a entregar por ellos y por todos los que creyeran en Él. Él quiso que lo recordasen, y para eso usó una pequeña ceremonia llamada la Santa Cena, lo que hoy llamamos la Santa Cena. Jesús estaba con sus discípulos y con el pan y con el vino, elementos que tenían a la mano cotidianos, los invitó a participar, usándolos como una representación, y pidió que esta cena se repita en memoria de Él. Entonces participemos de eso. Hoy que hemos pedido perdón, en este instante que estamos volviendo a empezar, participemos de la cena del Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 28 lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Por favor, toma el pan. Toma el pan, porque dice la Biblia que lo partió y lo compartió. Entonces, a cada miembro de nuestra familia que participa, te animo a que le compartas el pan. Que nadie se quede sin este tiempo de celebración. ¿Listos? Sigamos. Dice la Biblia que Jesús, habiendo dado gracias, dijo lo siguiente: toman y coman, este es mi cuerpo que por ustedes será partido. Háganlo en memoria de mí. Con gratitud, reconozcamos que Jesús murió por nosotros. Con gratitud, participemos del pan. Comamos. El relato continúa diciendo que asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, la compartió y le dijo a sus discípulos: esta copa representa mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, un nuevo inicio, un nuevo empezar, una nueva comunión, una nueva oportunidad. Jesús compartió también la copa con todos. Hagámoslo, por favor, en ese instante. Esta copa es el nuevo pacto. Con gratitud, bebamos de ella. Dice así: así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él venga. Porque Jesús un día volverá. Y no tengas la menor duda, ten la plena seguridad de que Él vendrá. Y que hoy no estamos huérfanos, que hoy el Espíritu Santo está con nosotros, marcados y sellados como hijos de Dios. Esto es un nuevo inicio. No vayas a la cruz a sacar lo que ya hemos entregado, lo que ya está pagado. Déjalo allí. Es un nuevo inicio.
¿Qué te parece si hacemos algo más en este instante? Porque el sacrificio de Jesús nos permite hacerlo, y es orar por nuestros enfermos. En un momento como este, oremos por nuestros enfermos. Seamos una iglesia que intercede. Oremos, por favor. Trae a tu mente, a tu corazón, a quien necesita oración. Trae a tu mente y corazón a tus familiares, amigos. Tú mismo, ora y entrégate al Señor. Oremos. Querido Jesús, pedimos por los miembros de nuestra iglesia que hoy están padeciendo del COVID, Señor, y también de otras enfermedades que los están aquejando. Y oramos, Señor Jesús, que en tu infinito amor, Señor, tú, Padre Santo, puedas traer sanidad, puedas seguir cuidando, seguir restaurando, seguir levantando, como ya lo has hecho con otros miembros de nuestra iglesia, lo sigas haciendo con los que hoy padecen, Señor. Querido Padre, confiamos en tu amor y en tu respuesta, que si tu respuesta es negativa, confiamos en que tú eres un Dios que nos ama y que lo que hace, lo hace por amor a cada uno de nosotros. Danos sabiduría para enfrentar la prueba. Danos paz, porque sabemos que tú nos estás cuidando. Gracias, Señor. Te entregamos a la Confra Salitre. Sostén tu iglesia, Señor. Sostén tu iglesia. Sigue animándola y llevando a cada uno de sus miembros a cumplir la gran comisión, Señor. A hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para que esa comisión de ir y llevar tu evangelio a otros no se corte, sino por lo contrario, que continúe y se fortalezca cada vez más. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene propósito: llevarte a otros que te necesitan. Mientras tanto, levántanos, restáuranos física y espiritualmente, Señor, porque lo necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En una semana donde todo se ha reactivado, donde muchos vehículos están en la calle, donde mucha gente transita, donde los centros comerciales empezaron a atender, donde hay muchas más posibilidades de contagio, también debe abundar la seriedad en el cuidado. Por eso te animamos a mantener los protocolos, tanto como cuidamos nuestra fe. Y en medio de la necesidad que puedas estar pasando, te animo a que tengas fe en que Dios no nos ha dejado huérfanos y que responderá a nuestras necesidades. Hagamos lo que nos corresponde, que los milagros los hará Él. Ánimo, familia. Ánimo. Somos hijos de Dios. Y para que te sigas animando, en unos minutos llega el link de Explorer Club, donde los niños de nuestra iglesia siguen aprendiendo acerca del Señor, de la manera que ellos entienden, pero créeme que si participas de él, te va a gustar a ti también. También en unos minutos pasaremos el link de Zoom para el tiempo de comandos. Familia de la Confra Salitre, ánimo, adelante, confiemos en la cruz, no dejemos que nada nos desanime, por el contrario, mantengamos nuestra fe y nuestra convicción, porque el Señor pagó con su cuerpo y con su sangre para eso, para que tú y yo tengamos la libre comunión con Él, esa comunión que nos sostiene, esa comunión que nos levanta, esa comunión que nos lleva al propósito de proclamar su nombre. Ánimo, familia, ánimo, con fe, porque somos hijos de Dios. Y recuerda que aquí en Confra Salitre somos familia. Bendiciones, chao. En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Gracias por haberte conectado con nosotros en este servicio. Nos vemos el próximo domingo.
Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp.